amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dovin Rosenthal para servirles. El día de hoy vengo a hablar de las etapas de la vida de un judío. La vida de un judío está llena de significados, llena de etapas. Cada etapa de la vida de un judío, cada semana, cada día, cada minuto, cada segundo, cada día está lleno de significado. Este significado le otorga las enseñanzas prácticas para el judaísmo. ¿Cómo se llama todo esto? Se llama halajá. Entonces vamos a decir, la vida de un judío está lleno de halajá, de leyes. Pero también la halajá es como un significado de decir, la manera de que un judío maneja sus negocios, la manera que un judío maneja su hogar, la manera que un judío come, la manera que un hijo cría a su familia, la manera que un judío duerme, la manera que un judío se levanta, la manera que un judío se lava las manos, la manera que un judío come. Todo tiene un propósito. Aquí, el día de hoy, vamos a ver más o menos cómo de algunas prácticas que son visibles en el pueblo judío. Un judío tiene la responsabilidad de mantener estas prácticas y muchas prácticas más que no voy a mencionar el día de hoy. Sin embargo, un judío que no lo hace continúa siendo hijo de Abraham, Isaac y Jacob, de Abraham, Isaac y Jacobo. Aunque no lleve a cabo estos preceptos o esta halajá en su vida, sigue siendo judío. Pero sin embargo hay etapas en la vida que marcan o tienen referencia en la vida de un judío. Vamos a comenzar en el embarazo. El embarazo y el nacimiento, la chispa de un judío, la vida de un judío viene desde antes de nacer. La mamá ya está pensando en el hijo que lleva dentro. Y dependiendo si es niño o niña, también hay leyes que lleva dentro en la persona. Es su manera de que se va a conducir en la vida la madre. También tiene que ver con la pareja, con el padre. También, de la misma manera, si es un niño o es una niña, va a depender cómo van a actuar. Pero aparte, en el momento de que nace el niño y es una niña, se le tiene que poner un nombre. Y se le pone nombre en el templo, en la sinagoga. Y se hace, a veces, acostumbran a hacer un kiddush. Un kiddush es como una conmemoración, una ceremonia con una copa de vino y se bendice y se da el nombre al niño o la niña. Dependiendo si va a ser un niño, antes del Brit Milá, la noche antes del Brit Milá, se acostumbra a juntar un minyan y se rodea al bebé en la cuna y se dice Teilim o se leen algunos pedacitos del Zohar. Esos son costumbres y algunos comen garbanzos o cosas así, que significa la reproducción y las mitzvot que deseamos que el niño se ocupe en Maasim Tovim, en Jupe, Maasim Tovim, y cosas buenas, en puras cosas buenas, en mitzvah, Maasim Tovim, y lo veamos casado en la jupa. Si es Brit Milá, si es un niño, se hace Brit Milá. Lo habíamos visto anteriormente en las clases que Abraham Avinu fue el primer patriarca, nuestro primer patriarca, y él hizo un pacto con Hashem y le pidió hacer el Brit Milá. El Brit Milá se fue a los 8 días de nacido, a los niños se les hace, y por ejemplo, los musulmanes o los árabes se lo hacen a los 13 años, porque en el momento que Hashem hizo el pacto con Abraham Avinu, su hijo Ismael tenía
13 años. Entonces, por eso ellos acostumbran, de ahí nacen los países árabes, del hijo de la concubina de Abraham, que era la muchacha o la sirvienta de Sara, de la esposa de Abraham, y se llamaba Agar. De ahí nace Ismael, y después Hashem bendice a Abraham con su hijo Isaac, con su hijo Isaac, y de ahí sale todo el pueblo de Israel. Entonces Abraham es el primer patriarca, y de ahí es el pacto que Hashem hace. Fue una entrega total de Abraham, una demostración que desella el pacto de todas las promesas que Hashem le había hecho, de que le iba a hacer un Goy Gadol, una nación grande, y aparte que le iba a dar toda la tierra de Israel, y hacen el Brit Milá, y que lo iba a proteger eternamente. Era un pacto eterno entre Abraham y Hashem. Después, fue la circuncisión, es el primer mandamiento dado por Dios, por Hashem, a Abraham, que fue el primer Yehudí. Y esta es la parte central del judaísmo. Después del Pidyon Haben, viene lo que se llama, después del Brit Milá, viene lo que se llama Pidyon Haben. El Pidyon Haben es una mitzvah que Hashem pide, que hay que consagrar a tu primer primogénito, a tu primer hijo. El primer primogénito tiene que ser el primero que abre la matriz, tiene que ser hombre. Pero los papás, tanto la madre como el padre, tienen que ser de Israel. O sea, ¿qué significa? El pueblo de Israel está dividido en tres: Cohen, Leví, Israel. Los Cohanim son los que se dedicaban al servicio divino en el templo, en el Bet HaMikdash, y los Levíim son los que ayudaban en los servicios sagrados. Los Cohanim eran de entrega total al servicio sagrado, los Levíim ayudaban al servicio sagrado y también eran los que cantaban. Y Israel era todos los demás del pueblo. Entonces los Cohanim y los Levíim, como ya se dedicaban al servicio divino, entonces ya no tenían que entregar al hijo al servicio divino. Entonces esto lo hacían nada más los de Israel. Y también hasta la fecha se hace el Pidyon Haben. ¿Esto cómo se hace? Se hace al mes de nacido del bebé. Tiene que ser el primer varón que abre la matriz. No puede ser antes, si tuvo un aborto o hubo otra consecuencia que haya abierto la matriz, no puede entrar aquí. Si el bebé es una niña, tampoco se hace. Tiene que ser un varón y que de antes no haya habido un aborto o alguna otra cosa. Sí, y dijimos que tiene que ser, entonces, los dos, Israel. Bueno, como nos damos cuenta, estos casos son muy difíciles. Entonces, cuando alguien te invita a un Pidyon Haben, ve, porque no hay muchos, son escasos los que hay. Entonces, si tienes la oportunidad de ir, ve. Es uno en muchos, no se da tan seguido. ¿Cómo sucede? Entonces, el primogénito es llevado al Cohen y el Cohen lo recibe. Y luego la persona lo redime, es una redención, o sea, lo pide y lo recupera. ¿Cómo vemos? ¿De dónde vemos esto en la Torá? Lo vemos con Haná. Haná le pidió a Hashem tefilá, le pidió muchísima tefilá a Hashem porque no podía tener hijos. Y le prometió a Hashem, si tenía un hijo, lo iba a entregar para servicio divino. Y eso lo hizo. Y de ahí, ¿quién nació? Nació a Samuel. Y Samuel es entregado para servicio divino desde chiquito. Entonces, eso es Pidyon Haben. Después hay una costumbre que se llama el Opsheron. El Opsheron es una costumbre que no todos lo hacen. Es el primer corte de pelo de un niño. Se le acostumbra dejar el pelo largo los 3 primeros años.
Y esto viene del origen de Obsher, es un versículo de la Torá que se compara al hombre con un árbol. Así como un árbol surge de una pequeña semillita para crecer alto y dar frutos, así también un pequeño niño crece en conocimiento y da el fruto de sus buenos actos. Y entonces se le aprovecha, se le deja el pelito largo y cuando se corta, se lo cortan a los 3 años, se acostumbra a llevarlo a muchos lugares para que que los abuelitos o los tíos o los sabios o los grandes, no sé, allegados a la familia, lo bendigan y le corten su pelito y se aprovecha a dejarle sus patillitas que se llaman peot. De aquí seguimos con lo que es el bar mitzvah y el bat mitzvah. Esta ocasión es un motivo de gran celebración y gratitud a Hashem. Por lo tanto, el bar mitzvah y la bat mitzvah se puede considerar una gran ceremonia, pero aquí realmente no es una halajá, no es una ley hacer una gran ceremonia, pero aquí la persona, o sea, el niño ya pasa a ser un adulto y se le hace responsable de sus actos. El niño empieza a tener responsabilidad de ponerse el tefilín, que dice, atarás en tu brazo y en medio de tus ojos, que está en el Shema, que lo hemos visto también, y se compromete a ser responsable de sus actos. Se le enseña al niño a llevar a cabo la tefilá y también a leer la Torá, su porción de la Torá. ¿Por qué se le enseña a llevar la tefilá, a decir tefilá y a leer la sección de la Torá que le corresponde en el día de su nacimiento? Es porque él ya es responsable de ser parte de un minyan. Un minyan son 10 personas que conforman la tefilá o los rezos. Puede ser para después de rezar el pan, de comer el pan y poder rezar Birkat Hamazon y hacer el simún y invitar a la gente para decir el Birkat Hamazon, o también para la tefilá, para decir Kadish, para leer la Torá. Para todo esto se necesita un grupo de 10 personas adultas mayores de bar mitzvah. Entonces, ¿qué sucede si en una ocasión no hay nadie que lea la Torá? El niño que aprendió a leer la Torá, él puede leer la Torá y dirigir el rezo. Entonces, por eso es mejor que el niño que se le prepara para bar mitzvah sea responsable de poder ser adulto y responsable de poder llevar a cabo estas mitzvot. La niña no hace tampoco nada, pero también es responsable y a veces les hacen muchas fiestas grandes, etc. La niña se le enseña a ser una mujer en el hogar que cumple la Torá y las mitzvot. Acuérdense que está escrito Jochmat Isha banta beitá, la sabiduría de la mujer construye su hogar. Entonces la mujer muchas veces sabe más alajá, más leyes que el esposo. ¿Por qué? Porque es la que lleva el kashrut en la casa, la que lleva todas las leyes dentro del hogar. Y es la que educa a los hijos en el camino de la Torá. Después de esto, viene la etapa de que muchas veces algunas personas deciden hacer teshuvá o regresar y acercarse al judaísmo, y pues hay muchísimas, vemos en la Torá que mucha gente pasa por medio de la conversión y se acerca a Hashem. Pero bueno, esas son etapas extras a la gente que quiere llegar por amor, por interés a Dios y el amor a la Torá, únicamente al judaísmo. De esto viene el matrimonio o el casamiento, pero antes del casamiento o la boda se comprometen, que le dicen Yerusim al compromiso. Antes se acostumbraba a casarse, a comprometerse, pero el compromiso es casi un matrimonio. Entonces ahorita se acostumbra a hacer el compromiso casi en el mismo día del matrimonio. Mucha gente acostumbra a hacerlo un mes o un poquito antes, o a veces antes, pero como es ya un compromiso serio, se considera un matrimonio, entonces es mejor
tener cuidado en esto. Y los Ashkenazim acostumbran a romper un plato, los Sefaradim acostumbran otras cosas, pero los dos hacen un tipo de contrato como una promesa de matrimonio. Y después, antes del casamiento, la mujer va a la mikve para purificarse y estar lista para su matrimonio, como si fuera una novia, una recién nacida. Viene el casamiento se hace un palio nupcial, así como lo habíamos hablado, que Hashem casó a Adán y a Eva, él mismo les puso el palio nupcial, él mismo les puso el talit encima, él mismo los vistió, él mismo la peinó, le puso una trenza hermosa y los vistió con pieles, y así se celebra el casamiento debajo de una jupá. Entonces, después del casamiento o la boda, se hace el Sheva Brajot, se rompe una copa para recordar que estamos en el Galut, que no hay felicidad completa, y hasta que tengamos el Bet HaMikdash, el templo sagrado. Luego se hacen 7 bendiciones durante 7 días. Una de las bendiciones, Hashem se la dio a Adán y a Eva. Y son 7 bendiciones durante 7 días. Después de esto, desgraciadamente en muchos lugares sucede el divorcio o la separación, pero no vamos a considerar esto como parte de toda la vida. Claro que no, estos son casos especiales que llegan a suceder, pero que entendamos que sí existe el divorcio o la separación en el judaísmo. En otros lugares te atan a la gente, que dicen que hasta la muerte los separe. Pero no es así. Vemos en la Torá algunos casos de que se separaron. Sin embargo, no es lo que el judaísmo busca. El judaísmo busca una familia unida desde el matrimonio hasta los 120 años, que sean con alegría y con felicidad, y por eso se les bendice para que estén siempre unidos y alegres. Y por eso, amigos, les pido a todos que todos se dediquen a estudiar las leyes y las 7 mitzvot Benei Noach, para que sepan respetarse, para que sepan amarse, para que sepan tratar a las personas como una chispa divina de Hashem, y todos haya comprensión y haya entendimiento y haya tolerancia y haya todas las cosas bellas en el matrimonio. Después de esto viene una etapa muy triste, que es el fallecimiento y el duelo. Sin comparación. Después de esto, de la boda, vienen los hijos. Los hijos, se vuelve a repetir toda la historia. Tienen hijos, que es la mitzvah de fructificarse y reproducirse y poblar la tierra. Y la educación de los hijos. Nosotros debemos de darle la educación de los hijos, porque los Yehudim, los judíos, fueron el primer pueblo de establecer la educación pública obligatoria. Los judíos deben dar a sus hijos la educación completa de Torah, sobre la Torah, las enseñanzas de un oficio, y los adultos deben estudiar la Torah todos los días, por lo menos una parte cada mañana o una parte en la noche, pero un poquito. Aquí, después de esto, sí viene lo que es el fallecimiento y el duelo, que desgraciadamente esperemos que nadie sepa de esto, que no sepa de penas, pero Baruch Hashem que existe en las leyes del judaísmo, porque el proceso de la pérdida de alguien querido en el judaísmo es como una terapia de tanatología, que tienen, porque es un proceso de 7 días donde tienen acompañamiento diario, a cada momento, tanto en la Shachrit, Minja y Arbit, que es las 3 tefilot del día, acompañan a los familiares, se dicen los rezos, se eleva el alma de la persona, se come juntos, cada bocado que se mete a la boca se eleva el alma de la persona, se habla y se recuerda a la persona todas las cosas bonitas y sus detalles preciosos, todo el tiempo se recuerda. Entonces es una terapia de tanatología, de pérdida de los seres queridos. Esto no existe en otro lado.
y son 7 días que la persona se sienta en el piso y llora a sus seres queridos. Y todo esto, bueno, son procesos, leyes muy grandes y procesos X que no lo vamos a tocar. Pero después de esto, dijimos, todas las 7 días, después el mes, que se llaman los Shloshim, luego todo el año tiene que decir las familiares directas, o sea, Kadish, que es rezar por ellos para el elevamiento de su alma. Después cada año se pide, etcétera, etcétera. Luego, cosas que nos acompañan durante nuestra vida, pues son la caridad, la educación, el estudio siempre. La caridad para un judío no es solo un gesto amable, es una obligación moral. O sea, se espera que los judíos contribuyan con por lo menos un poquito de caridad. Caridad significa no nada más dinero, sino acompañamiento, escuchar, un apoyo, una palabra bonita, ayudar a la persona con lo que necesita. Pero también se le pide que se dé por lo menos un 10% de sus ganancias para causas de estudio de Torah y también causas caritativas. Al dar a quienes más lo necesitan, deben tener cuidado de preservar su dignidad y no humillar a la gente cuando se le da. O sea, cuando tú das una caridad, cuando ayudas a una persona, no puedes estarle recalcando todo el tiempo que tú hiciste por esa persona, o tú le diste, o tú haces, o estarlo pregonando. Por eso la caridad más elevada es hacerlo en secreto, o darlo y no recordárselo a cada momento. Entonces, bueno, como dijimos, la caridad suprema consiste en facilitarle a alguien los medios para ganarse su propia vida. Como dicen, en vez de darle el pescado, enséñale a pescar. Parte de nuestra vida también es comer kasher. Parte, como lo hemos visto, que ya vimos todo lo que es el kashrut, es parte esencial de nuestra vida, del diario andar. Entonces, al despertarnos, al caminar, al cerrar los ojos y todo el día tenemos presente nuestro judaísmo y cómo comportarnos. Y parte de la esencia es la comida que debemos de comer kasher. También debemos ser íntegros en los negocios. Este es un trabajo muy duro, porque el comercio y la profesión debe de bendecir a la sociedad y debe de estar basada en los valores humanos y éticos. O sea, cuando tú adquieres bienes o de dinero o de cosas a través del engaño, está terminantemente prohibido y esto no trae bendición a nadie. Entonces, un judío está obligado a cumplir con su palabra y no puede retrasar el sueldo a sus empleados. Sus empleados deben de ser tratados de una manera justa y digna y no te le puedes retrasar nunca el sueldo. Y hay muchísimas leyes sobre estas cosas, pero debemos de conducirnos siempre con integridad. Parte de nuestra esencia es cuidar el Shabbat y todas las festividades. Y bueno, esto es en general lo que es, bueno, debemos de decir tefilá todos los días, acercarnos a Hashem siempre y debemos de tratar de llevar una vida digna. Así es, amigos, aquí su amiga Shirley Dobin Rosenthal para servirles. Gracias.